Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda mesa que va sobre personajes femeninos de Sandra Fried, de Verónica Ortiz Laurens, de Beatriz Rivas. Estamos celebrando la Feria Virtual del Libro de la UACM, que se dedica a Juan José Reyes, quien fuera mi querido jefe, fundador de la revista Cultura Urbana, crítico, poeta, escritor. También se la dedicamos a los 20 años que cumple nuestra aún joven y muy querida universidad, también al centenario del nacimiento del estridentismo y también al poeta Ramón López Velarde. También se conmemoran los 100 años de su muerte y yo estoy muy contenta, contentísima por la presencia de estas tres queridas escritoras que siempre tienen cosas muy interesantes que decir. Siempre que las escucho aprendo mucho. Ellas son Verónica Ortiz, Beatriz Rivas y Sandra Fried. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y como tenemos el tiempo así medio cortito, yo quisiera de una vez pues darle la palabra a Beatriz Rivas, que es narradora, es periodista, es académica, ha trabajado también en el ramo editorial, en medios impresos, en radio. Entre sus temas académicos está, por ejemplo, la geografía política. Entre su obra se encuentran los libros Jamás Nadie, librazo, que yo tuve la suerte de entrevistarla sobre él, sobre un tema muy importante y vergonzoso, la historia de México. La hora sin diosas, Viento amargo, Amores adúlteros, Fecha de caducidad y Lo que no he dicho, que es su libro más reciente, una escritora muy exitosa, muy leída. Bienvenida, Beatriz Rivas, pues adelante con tu comentario, con tus personajes femeninos. Gracias a ti, gracias a Vero y a Sandra que están aquí y que tendrán la paciencia de escucharme un ratito, aunque vamos a hablar obviamente del mismo tema, que creo que es un tema que nos preocupa y nos ocupa mucho a las tres. No quiero hablar solo de mí, pero quiero decirles de una vez que Vero y Sandra han hecho personajes femeninos maravillosos, fuertes. Tenido la fortuna de leer sus novelas, sobre todo la más reciente de Vero, y estoy leyendo una próxima novela de Sandra, que no voy a revelar de qué se trata, pero ya mis ojitos de... Y decidimos en esto, en personajes, pues yo creo que son personajes libres, los de las tres, personajes fuertes, personajes independientes. O sea, hemos elegido, yo creo que nos llama mucho la atención, sobre todo a mí, por ejemplo, yo cuando mi primera novela, elegí estos personajes tal vez porque a mí me hacía falta, ¿no? Me hacía falta como ejemplos, como diosas, como modelos en mi vida para saber un poco qué camino tomar. Yo publiqué mi primera novela, que es La hora sin diosas, con tres mujeres maravillosas, tres mujeres reales que existieron: Lu Andrea Salomé, Alma Mahler y Hannah Arendt, nada menos y nada más, un trío de mujeres pues, muy admirables, mujeres que supieron hacer su camino, seguir su propio camino, ir marcando sus huellas, irse abriendo en un mundo en el que, si hasta el día de hoy sigue siendo, pues sobre todo masculino en casi todos los temas, son más los hombres los que sobresalen y los que abren brecha y los que abren camino y los que marcan tendencias. Imagínense a Alondra Salomé, estas tres mujeres, que las dos primeras que nacieron el siglo antepasado. Yo no pensaba escribir sobre ellas, o sea, no es que yo un día haya dicho quiero encontrar mujeres famosas y mujeres que han trascendido para hablar sobre ellas. Me las fui encontrando a cada una, y eso es lo chistoso de todas mis novelas, que todas tienen personajes femeninos, la mayoría personajes reales, son mujeres que me las he ido encontrando en museos, en museos y en diferentes lugares, sobre todo en exposiciones por ejemplo, de pintura, y me encontré un retrato que hizo Klimt y que hizo Schiele sobre Alma Mahler. O sea, son mujeres que, digamos, que ya sé que van a decir que estoy loca, pero que me han como encontrado a mí. Me las he encontrado en diferentes lugares. Lo primero que ves son sus rostros,
y en cuanto las veo y después voy a buscar sobre su obra, qué han hecho, quiénes son, digo, wow. Y las voy, digamos, coleccionando hasta que llega un día en que digo, no puedo no hablar de ellas. Son todas mujeres con historias impresionantes. Eh, por decir algo, ¿no? Andrea Salomé fue amante de Nietzsche, fue además alumna de Freud, la única mujer alumna de Freud, además de su propia hija. Freud, que era bastante misógino, decía de ella, es tan inteligente que yo creo que tiene cerebro masculino. En fin, es un número de mujeres que a la hora de encontrármelas en la vuelta de la esquina, en un libro, en una librería, por ejemplo, ahí me encontré a Hannah Arendt cuando vi que sostenía correspondencia con Heidegger y quise saber más sobre esta historia, que piden ser un poco rescatadas del olvido porque no todas son conocidas y que piden que contemos su historia. Y creo que las escritoras somos tal vez las que debemos de contar estas historias escondidas. Por ejemplo, en mi novela Dios se fue de viaje, también hay dos mujeres maravillosas, mucho menos conocidas. Una es Madame du Châtelet, en 1730 más o menos, que fue una de las primeras mujeres científicas europeas, y la otra es Gerda Taro, que fue una de las primeras fotoreporteras de guerra, y de hecho fue una mujer que lamentablemente murió aplastada por un tanque de guerra en la Guerra Civil Española. Yo a Gerda Taro no la conocía, yo a Madame de Châtelet tampoco la conocía, me las encontré con 2 años de diferencia en la misma ciudad, a cada una en un museo diferente, en exposiciones distintas. Entonces, digamos que para mí, mis personajes femeninos son personajes que tocan a mi puerta, que me llaman, pues me las encuentro y digo, todavía recuerdo cuando entré a este museo y vi una fotografía gigante de Gerda Taro. Yo en mi vida la había visto, no sabía quién era, nunca había oído su nombre. Nada más de ver su rostro dije, no sé quién es, tengo que escribir sobre ella. Entonces, creo que es como, no sé si nuestra responsabilidad o si nuestro deseo, si nuestras ganas, si el no podernos quedar calladas ante historias, la mayoría, repito, de mujeres que no son tan conocidas y que es importante hablar sobre ellas y sacar todo lo que traen dentro, no solo lo que hicieron, sino sus ganas, sus gozos, su manera de pensar, su filosofía, cómo encontraron su camino, todos los obstáculos que tuvieron que superar para llegar a donde llegaron, cada una en su área. Es muy difícil hablar de todos los personajes femeninos así tan rápido, casi como si habláramos solo de uno, pero cómo una como escritora las atrapa, te seducen, te enamoras de ellas, y yo creo que sí es muy importante enamorarte, te apasionas de ellas, cuando pones punto final, las empiezas a extrañar horrible, se forman ya parte de tu vida. Yo por lo menos cuando escribo pongo siempre fotografías o retratos, me rodeo para estarlas viendo todo el tiempo, y se me hace a mí como no sé si un deber como escritora y un deber como mujer. No es una obligación, evidentemente cada mujer puede escribir de lo que se le dé la gana y de lo que quiera, pero como el tema es personajes femeninos, creo que en este caso tomamos personajes femeninos que son ejemplares. Yo porque conozco las novelas de Vero y de Sandra, ¿no? Personajes femeninos que tienen, creo que, mucho que enseñarnos, no solo a las mujeres, sino al mundo, como científicas, como mujeres, como pareja, como hijas, como madres, como luchadoras. Creo que es muy, muy importante rescatarlas, ponerlas a la luz, darles cuerpo, darles voz, darles vida, regresarlas a la vida y traerlas aquí con nosotros, ¿no? De pronto, en algunos talleres que compartimos, algunas de nosotras, se vuelven casi nuestras amigas, ¿no? De pronto estamos sentadas a la mesa pues no sé, con Madame du Châtelet y con Manuelita, la esposa de Alfonso Reyes. ¿Se llama Manuela? Sí. O estoy metiendo la pata, perdón, Sandra, ya me estoy metiendo en el tema de Sandra. Y empezamos a convivir con otras mujeres que vivieron en otra época y que abrieron camino para muchas de nosotras, y repito, no solo como escritoras, sino con esa, nos enseña una manera muy particular de ver el mundo y de saber hacia dónde caminar y cómo hacerlo. Entonces, eso es lo que, así en algo muy, muy rápido, eso es lo que a mí me ha llamado la atención, la fortaleza de mis personajes femeninos, su poder, su voluntad, su independencia y su lucha. Creo que eso es lo que me ha hecho escribir sobre ellas,
y cada vez que acabo un libro y digo, ahora sí, mi próximo libro no va a tener un personaje femenino, ya quiero olvidarme un poco de eso, me vuelve a atrapar la mirada de una mujer. Ya sería todo para no quitarles el tiempo a mis dos compañeras. Pues muchísimas gracias, Beatriz. Hermosas tus palabras. Cómo es que estas mujeres que abrieron camino de maneras muy complicadas para ellas, para nosotras, escritoras independientes actuales, mujeres en la lucha, mujeres a las que no buscaste encontrar, que te encontraron como para decirte que escribieras sobre ellas. Me gusta que lo sientas como un deber, y pues te lo agradezco mucho. Tengo varias preguntas que hacerte, ojalá que tengamos chance al final para podértelas hacer. Por Y eso ya pude. sí, muchas gracias. Y bueno, quiero ceder entonces la palabra a Sandra Fried, otra de las escritoras que pues se han dado a la buena tarea a esta titánica tarea también de rescatar del olvido a muchas mujeres como Edith Stein, como Nelly Campobello, como Manuelita Reyes, que ya mencionaba por ahí Beatriz Rivas, y pues muy recientemente esta novela sobre Carmen Mondragón, Nahui Olin. Ella ha publicado a través de su mirada, Mujer sin nombre, Luz entre ceniza, La danza de mi muerte, Reina de Reyes, y como decía yo, hace poquito salió Nahui Olin, La mujer que nació 3 veces, entre otras. Y bueno, tengo muy fresca esta lectura que hasta me hizo llorar, por cierto. Y bueno, pues quisiera darle la palabra a Sandra Fried. Muchísimas gracias, Sandra, adelante. Hola, bueno, primero que nada, gracias a ti, Rob, por darnos esta oportunidad, a mis compañeras, y estaba yo oyendo a Beatriz decir que a lo mejor van a decir que estoy loca al decir que estas personajes me escogen, pero yo siento exactamente lo mismo. Aunque mi primer novela no es sobre una mujer, que es a través de su mirada, después de esa novela que escribí, la de Mujer sin nombre, que no es un personaje histórico, es pura ficción, pues de ella yo estaba escribiendo otra novela donde la personaje principal era una mujer, era ficción, también era maestra, yo había hecho maestra de historia. Y de alguna extraña manera, muy extraña, porque yo no sabía quién era Edith Stein, a la que acabas de mencionar, que fue una filósofa alemana muy importante. Apreté una tecla en la computadora y me apareció su biografía. Y fue extraño porque yo nunca había oído hablar de ella. Siendo una mujer tan importante, por lo menos en el ámbito de la filosofía, ella fue alumna y asistente de Edmund Husserl. Después de esa novela en la que me fascinó ella por lo mismo que es nuestro tema, ¿no? Porque ser una mujer que luchó contra todas las fuerzas que se oponían a que ella destacara, porque primero ella quería ser académica, quería dar clases en la universidad, siendo que fue de las primeras mujeres en obtener un doctorado en filosofía. Y primero se lo prohibieron por ser mujer, y después, cuando volvió a intentarlo, se lo prohibieron por ser judía, aunque ella ya estaba convertida al catolicismo. Después de escribir sobre ella, descubrí a Manuelita, la esposa Manuelita Mota, la esposa de Alfonso Reyes, y yo quería escribir una novela sobre ella, pero me di cuenta que ser la esposa del gran escritor Alfonso Reyes, él la iba, suena muy feo, pero la iba a arrastrar, porque él es un personaje, y me di cuenta en las biografías sobre Alfonso Reyes, que a Manuela en algunas ni siquiera la mencionan, en otras nada más mencionan su nombre,
y no habla nada de ella. Entonces, pues claro, ella, de hecho lo pongo en la novela, que aunque es una frase y es un lugar común, el decir que atrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero en el caso de Manuelita así fue, porque Manuelita acabó siendo su secretaria, la que le corregía las pruebas, en fin. Entonces escribí la novela a través de los ojos de Manuelita para hablar sobre, bueno, donde ella cuenta su historia con Alfonso Reyes, que no es el gran personaje, bueno, sí, sí es un gran personaje, pero no es el gran hombre que todos creían que era. Y está toda la novela basada en hechos reales. Todas mis investigaciones son muy responsables porque son personajes históricos de los que tengo que hacerme responsable, ¿no? A raíz de esa novela, una entrevista a un periodista me preguntó que si yo me dedicaba a rescatar mujeres del olvido, porque además había yo escrito un cuento sobre la primera médico mexicana que se llamó Matilde Montoya. Y me encantó la idea. Entonces, aunque no se me había ocurrido, decidí que sí quería hacer eso, porque en ese entonces yo ya estaba investigando sobre Nelly Campobello, que también había yo escrito un cuento de ella y yo me había quedado con esa curiosidad de esta mujer es digna de novela, su vida es muy interesante. También una mujer adelantada a su época, una mujer el fundadora de la Escuela Nacional de Danza, que muchos no conocen. Digo, si me preguntaban, ¿de quién estás escribiendo? Yo decía de Alfonso Reyes. Si me preguntaban si era el de la Colonia Condesa, de la calle de la Colonia Condesa, pues menos iba mucha gente a saber quién es Nelly Campobello, quién fue Nelly Campobello. Y bueno, cuando estaba terminando la novela, pues yo ya quería saber qué seguía, porque se queda uno tan huérfana de personas. Cuando uno, como dice Beatriz, ¿no? Se queda uno tan huérfana y extrañando tanto a sus personajes, que yo luego me quiero involucrar en lo que sigue. Y fue cuando encontré a Carmen Mondragón, o ella me encontró a mí, y, y escribí sobre ella, que fue pues todavía más rebelde y más revolucionaria que Nelly Campobello, una mujer que sumamente inteligente, que no solamente escribió, pintó, compuso música, eh, probó hasta en hacer escultura. Además decían que era la mujer más hermosa de México y entonces mucha gente cree que la belleza está peleada con la inteligencia y ella es una de las muestras que no es. Entonces, no sé si se me está acotando mi tiempo, No, pero pues estas son mis personajes y para que sí tengas tiempo, Ro, después de hacer preguntas, voy a guardar silencio para darle el micrófono a Vero. muy bien, Sandra, pues son muy interesantes. A mí me gustan mucho tus personajes femeninos. Pienso en Manuelita Reyes, que le hacía la mayor parte de la chamba, una muy buena parte de la chamba a Alfonso Reyes. Y como dices, pues nadie la mencionaba, ¿no? Nadie hablaba sobre ella ni le daba ningún crédito. Y es, pues tristemente, la historia de muchas mujeres que como, entre comillas, han estado detrás de pues personajes que son muy famosos, ¿no? Y bueno, pues sí, hay que dar palabra a mi querida Verónica Ortiz Laurens. Ya al final tendremos muchas preguntas o poquitas preguntas, pero las más pertinentes. Verónica Ortiz Laurens es escritora, periodista, una extraordinaria narradora también, gente de radio, fundadora de la estación de radio de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Código Ciudad de México. Ella conductora en varios programas también. Ha escrito muchos libros, entre ellos el más reciente, que es Una decisión equivocada. Ya hablaremos al final sobre este libro, que también lo tenemos muy fresco en la lectura.
La niña en el jardín, Sobrevivientes, No me olvides, Abecedario de las culpas. Y bueno, pues muchísimas gracias, Verónica Ortiz Laurens, por acompañarnos. Bienvenida y adelante. Muchas gracias. No, bueno, primero que nada, agradecer esta mesa de lujo. Son dos compañeras, tres, porque tú, Ron, que nos estás presentando, pues eres también escritora y una escritora que constantemente sacas nueva producción literaria, lo cual nos da mucho gusto. Creo que tú deberías de hablar también de tus mujeres en esta mesa. Ojalá que dé tiempo porque tendrías mucho que aportar. Beatriz, me encanta estar con Beatriz y todo lo que ella ha investigado de mujeres muy significativas, importantes. Yo le haría desde ahorita, que ojalá me dé tiempo, pero se la dejo ahí. Me gustaría de esta última novela saber, Beatriz Rivas, mujer, porque ella es la protagonista de su última novela. Entonces, esa mujer, Beatriz, ¿cómo la ve la propia Beatriz, escribe sobre ella misma, ¿no? Esa es una pregunta que le tengo por ahí. Bueno, y Sandra Fried, que nos descubre y nos redescubre personajes a veces muy borrados, como Manuelita, pero otros que han tenido unas vidas impresionantemente complejas y que es para mí, sobre todo, es una gran investigadora, porque nos regresa a historias que de repente parecía que sabíamos y sin embargo no es cierto. Sandra nos descubre otras historias en las historias, otras profundidades en los personajes femeninos que ella ha decidido contar y armar sus libros a partir de estas maravillosas mujeres. Y entonces, bueno, pues a Sandra también me da muchísimo gusto estar aquí con ella. En mi caso, a ver, yo quiero como un poco decir que yo no hago novelas de gente importante. Me interesa, salvo la última, y ahorita hablaré de ella al final, me interesa mucho la mujer que no es mujer musa y que no es relevante, pero que tiene en las novelas anteriores, como en Sobrevivientes, que es una novela sobre redes de prostitución infantil, cuando el tema no estaba de moda, mucho antes de lo que pasó con Lidia Cacho y todo esto. Y fue un libro que investigué y finalmente tuve que investigar en Brasil, donde empezó la historia y lo que me parece que fue finalmente mi decisión es que la protagonista es mujer y todo lo que le pasa a esta mujer a partir de que pierde a una hija y la va buscando. Entonces hay un desarrollo de esa mujer, de su búsqueda, pero también de lo que va encontrando a través de la búsqueda. O sea, me parece que son mujeres que se comprometen con su momento y van a trascenderlo de muchas maneras. Después está No me olvides, que es sobre el 68, y ahí hay varios hombres y mujeres protagonistas, pero sobre todo las dos principales son la hija y la madre de un general torturador del 68. Yo junto a dos generales de esa época le hago un personaje que es este torturador que tiene a su esposa, la ha torturado y la tiene en una situación terrible, y la hija que va descubriendo a este padre general torturador. Entonces también hay un desarrollo, un compromiso de sobre todo la hija, y va descubriendo cosas, pero también ella va creciendo y se va fortaleciendo. Y bueno, la que sigue es Una niña en el jardín, también es una protagonista, y yo pienso que nosotras, bueno, al menos yo siempre estoy como escribiendo las historias que tienen que ver con mi vida. Hay otra vez, la madre ha sido violentada por el padre, un hombre muy celoso, y la hija, que es la protagonista, va a encontrar la historia de esta madre, la verdadera historia de esa madre, que ella no sabe dónde está, a partir de una serie de fotografías, y se va a enfrentar a este fotógrafo. Eso es lo que vuelve la novela, pienso yo, interesante en el sentido del descubrimiento a partir de fotografías de su propia madre. Y esta última, que es una historia familiar, una biografía novelada, que estuvo toda la vida en mi familia, porque son mi mamá, mi tía Irene y mi tía Anita, que son enviadas a Alemania en 1938 por su padre alemán, que vivían aquí en México, una serie de historias que no quisiera alargarme ahorita.
y las manda de 8, 10 y 12 años a Alemania desde un campo en Sonora, cerca de Bahía de Quino, un campo donde se sembraba, donde mi abuelo y mi abuela trataban de salir adelante de esa manera. Las manda a estudiar y unos meses después, ya en Alemania, estalla la Segunda Guerra Mundial y el resto de la historia es todo lo que les pasa a estas 3 niñas, sobre todo a Anita. Y ahí me detengo. Pienso que de los personajes mujeres con los que yo he logrado convivir, como bien dice Beatriz, dormir con ellas, conversar con ellas y en este caso conocerlas, porque son, insisto, familiares, pero muy en especial Anita. Es una mujer que nunca dejó de sorprenderme, porque ella estuvo en campos de concentración, le pasaron las cosas más aterradoras, vejatorias, terribles en esta guerra, en esta Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo al final de la guerra con la entrada de los rusos y los polacos, y ella pues es acusada de espía y la envían a los 19 años sin tener nada que ver, mexicana, estaba estudiando allá para ser educadora, y un tipo que quiere algo de ella y no lo consigue, la acusa de espía. Y todo lo que va a vivir ella es muy doloroso. Pero te digo, me quedo con este personaje porque ella me enseña la dignidad, me enseña el compromiso, me enseña la fuerza, me enseña su manera de, a partir de lo que le sucede, lograr procesar a su regreso, porque regresa finalmente, se va de 13, 12 años y regresa a sus 33, hecha pedazos. Yo la veo bajar del avión y parecía de 60, toda hecha pedazos en los huesos, o sea, regresó de esos campos de concentración y de Siberia, donde la mandan, muy mal. Yo tengo 7 años y cuando la veo me impresiona mucho y de repente hay una mirada que se me queda para toda la vida. Y ahí es donde yo me conecto con ella y ya no puedo olvidar, no al personaje, sino a esta mujer maravillosa que conozco a su regreso. Y entonces me pongo a investigar y me pongo a trabajar una novela que me cuesta más de 11 años y me cuesta mucho dolor y muchos procesos internos porque había que enfrentar pues todo lo que les había pasado a ellas 3, entre ellas a mi madre. Entonces me quedo con este personaje. Sandra dice algo muy interesante, que ella cuando ya está terminando quiere rápido entrar a su siguiente libro. Yo estoy muy detenida en esta novela, este libro que no es novela, es un híbrido, tiene testimonio, tiene entrevista, tiene investigación. Fui a los lugares en Alemania, me di cuenta que los campos de concentración que tuvieron después los rusos, los mismos que del nazismo, que luego se convierten en cárceles y campos de concentración en Alemania, los rusos, mientras estuvieron en Alemania, que fueron muchísimos años de ocupación, borraron absolutamente todo. Entonces no existe lo que pasó con toda esta gente en estas cárceles, insisto, después del nazismo, después del holocausto, no eran judíos, ¿sí? Muchos eran latinoamericanos como mi familia, y no eran judíos. Entonces hay todo insisto en esto de no eran judíos, porque es lo posterior a la guerra, ¿no? Lo posterior a esta terrible y horrorosa Segunda Guerra Mundial que tanto daño hizo a la humanidad y yo creo que sigue haciendo de alguna manera, porque es un proceso de irnos curando de todo lo que este tipo de cosas suceden. El holocausto nos dejó mucho dolor, pero también esta posguerra, también. Entonces, me parece que para mí era un compromiso absoluto hablar de esta mujer que es Anita, de estas otras mujeres, Marta y Irene, y de todas las mujeres que de alguna manera vivieron la posguerra. Ahí está en este libro Una decisión equivocada, y bueno, pues yo quisiera darme un tiempo para sanar también yo y poder regresar a escribir algunas otras cosas que tengo por ahí en el tintero. Ahí termino, me da mucho gusto la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que esté haciendo esta primera feria virtual de libro, cultura y libro. Creo que es fundamental en estos momentos el que podamos quedarnos en casa y seguir leyendo. La lectura y la escritura salva, estoy convencida de ello. Y al mismo tiempo, quiero decirles una frase que me fascina de Maya Angelou, que ella es una afroamericana poeta extraordinaria, y ella dice que no hay mayor agonía
que la historia no contada dentro de ti. Y a mí me parece que todas, como ahora lo hizo Beatriz en su último libro, todas tenemos como ese compromiso. Ojalá, Sandra, te animes un día a contar tu propia historia, que debe haber unas cosas extraordinarias, profundas, inquietantes. Igual tú, Rowena Bali, nos encantaría saber de tu propia historia. Entonces, pues ahí lo dejo y muchas gracias por esta invitación. Sí, querida, pues la literatura sí que sana, definitivamente. A veces cuando uno escribe también se hace un poquito más profundas las heridas que ya traía, o las descose o las abre más, ¿no? Y a veces después de escribir sobre lo que tú quieras, sobre la vida de otra mujer, sobre la vida propia, uno tiene que llevarse un tiempo para curarse de la escritura misma, ¿no? Es como si uno se hiciera una especie de autooperación cuando escribe. Me gusta mucho esto que dices acerca de que escribes sobre personajes quizá no muy famosos, pero sí personajes entrañables, cercanos. En el caso de Anita, pues un personaje muy, pues un familiar a quien quisiste, a quien quieres, ¿no? Y bueno, yo quisiera, no sé qué tantos minutos tengamos y 10 quisiera minutos. hacerles, 10 minutos. todavía, 10 ¿verdad? minutos. Yo creo que Nos da ya tiempo, vamos en 9. 9 minutos. a lo mejor para hacer solamente hacer una pregunta y que las tres la respondan para que nos dé tiempo. ¿Les parece bien? Nos parece. A mí me gustó mucho algo que Beatriz puso sobre la mesa, el asunto del deber, el deber como escritoras, como mujeres, etcétera, de escribir, pues, en el caso de nosotras, de ustedes, acerca del sufrimiento, de los logros, estos logros que han sido ocultos por el patriarcado durante mucho tiempo, la vida de muchas mujeres que ha sido oculta también, mujeres desaparecidas por la historia, en fin, las injusticias que vivieron muchas, en fin, por este altísimo porcentaje de la población que somos las mujeres. Es un deber escribir sobre todo esto. Quien quiera contestar primero. Pues, yo empecé, yo dije lo del deber. Yo no Eso lo es. veo como deber de yo debo hacer algo en el sentido como cívico, digamos, ¿no? Yo creo que lo primero son ganas. Y esto lo voy a unir a lo que puso también Vero en la mesa de la discusión, que le decía a Sandra y a ti misma, ¿no? Que cuenten su historia. Yo creo que siempre estamos contando nuestra historia. Yo creo que yo antes de haber escrito lo que no he dicho, que aquí por ahí lo tengo, ya había contado mi historia en voz de Lu Andrade Salomé de Hannah Arendt, de todos mis personajes, incluso de Miss Betsy Balcombe, la que fue muy amiga de Napoleón Bonaparte, que por cierto está cumpliendo, bueno, eso lo voy a obviar, pero todas las mujeres que he elegido, desde que tú las eliges, por algo las estás eligiendo, desde que las pones a actuar y las pones a decir cosas, en diálogos que evidentemente nos tenemos que imaginar porque no estuvimos ahí, ya estamos mucho ahí. O sea, yo creo que podríamos saber muy bien cómo es Rowena, cómo es Sandra, o cómo es Vero, cómo soy yo, sin haber leído nada nuestro, digamos, de autoficción o de autobiografía. Ya estamos en las mujeres que elegimos como personajes femeninos, sean importantes o no, entre comillas, importantes, porque son tal vez más importantes los personajes de Vero, sin nombre, esos personajes que aparentemente nadie conoce y que van caminando por la calle, tal vez más importantes que los que yo elijo, que los que Sandra elija. Digo, puede ser, o sea, a lo que me refiero es que no son importantes porque Hannah Arendt haya escrito libros y los tuyos no. Creo que desde la elección de nuestros personajes femeninos, o sea, ya desde que elegimos personajes femeninos, ¿y qué personajes elegimos? ¿Y qué las ponemos a decir? ¿Y qué resaltamos y qué ocultamos? Ya ahí estamos nosotras tres, nosotras cuatro, de hecho, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el deber no es un deber sociológico, no es un deber, yo creo que son más bien como estas ganas, es un deber con nuestras entrañas, es un deber con nosotras mismas,
más que de decir es que tengo que denunciar también, o sea, eso también entra, pero yo al hablar de deber creo que es de veras, por lo menos en mi caso es que las veo y digo, es que tengo que escribir de ellas, a ese deber me refiero. Tengo que contar sus historias, porque son historias para novela, o sea, hay escenas, empecé a investigar sobre algunas de ellas y ya me voy a apurar, y antes de acabar mi investigación, corrí a la computadora a escribir la escena, porque si esta escena la hicieron para novela, haz de cuenta que la planearon los actores reales para novela. Entonces, a ese tipo de deber me refería. Y ya me callo. Sandra, Dígame. Verónica. Sandra, ¿vas tú si quieres? Creí que ibas a hacer una pregunta en específico o me sigo con el mismo. No, es la misma pregunta. Ok. Sí, perdón. No yo estoy completamente de acuerdo con Beatriz. Yo creo que estamos en todas nuestras páginas que escribimos. También estoy muy de acuerdo en que no tienen que ser personajes históricos que hayan dejado una huella en la historia, sino como seres humanos, ¿no? Como los personajes de esta última, bueno, más reciente novela que escribió Vero. Y yo también siento que es muy importante que la gente se descubra junto con nosotras mismas estas mujeres que de alguna manera han sido tan importantes. No quiero ser redundante y repetir lo que dijo Beatriz, pero estoy completamente de acuerdo contigo, Beatriz. Y nada más como para redondear en el tema de esto de dejar reposar bueno, es que no es un alivio, ¿no? Pero es un descanso de haber terminado una novela. Yo a lo que me refiero es a que yo no me sé estar sin escribir, y como me apasiona la investigación, entonces yo quiero empezar a investigar sobre otro personaje. Y ya me ha pasado 2 veces que empiezo mi investigación y luego descubro que la persona aquí no es tema de novela, que no da, digo, antes de la de Nahui, bueno, no, al terminar la de Nahui Olin, empecé la investigación. De hecho, Beatriz conoció mis primeras 80 cuartillas que abandoné, porque la mujer, o sea, si a mí no me apasionaba ella, pues menos le iba a apasionar al lector. Entonces, pues la tuve que abandonar. Y así como, entonces a eso me refiero con que yo ya quiero saber de qué va, porque, bueno, lo acabo de decir, me apasiona investigar, me apasiona. Entonces, y es una manera de quitarme esto del baby blues que le llaman, de cuando te quedas huérfana de personaje. De personaje. Muy bien. Vero Ortiz, ¿qué nos respondes? Y lo que pasa es que quedo pensando, hay un libro de entrevista sobre temas de educación sexual, porque finalmente pues es un tema que inició en 1980 en los medios de comunicación. En México no se hablaba de educación sexual, no se hablaba de sexualidad en televisión y en radio. Y ahora me está pasando mucho que me han hecho el gran favor, estoy muy impresionada y lo agradezco enormemente, de invitarme a grupos de preparatoria y de universidad para hablar de este libro, porque finalmente es un libro histórico, es un libro que revela y devela una parte de la historia que no ha sido contada, ¿no? Y a partir de esta investigación que hice, pues hay datos que no están en libros, que no estaban ahí. Entonces, bueno, he sido invitada y en algún momento yo derivo la plática, porque son jóvenes y me interesa saber qué están pensando, sintiendo, sus miedos, sus temores, etcétera. Y entonces lo llevo al tema de la sexualidad, porque insisto, fueron de los 80 para acá, ha sido un tema recurrente que me gusta tratar y que trato de profundizar en él y sacarlo otra vez y revisarlo. Y lo que me ha dejado muy triste es que no estamos mejor. Las chiquitas se están embarazando a los 13, 14 años
Los chavos no tienen idea de qué onda con sus cuerpos, creen que tener un pene grande es maravilloso y no tienen, la autoestima la tienen en la punta del último pedacito de la uña del dedo gordo. No hay autoestima, no entienden la sexualidad porque nadie se las está explicando, porque no está ahí, porque si bien en los 80s hubo un boom, de 80s a 90s hubo un boom sobre los temas de sexualidad, después vino el panismo, después vino mucho la censura y pácatela, se cerró el tema de sexualidad. Hoy no estamos teniendo educación sexual como debiéramos, creo que hay que retomarla. Entonces, los puntos que me quedan, y empecé diciendo que tengo un libro de entrevista sobre el tema de sexualidad que se llama Placeres y Parejas, hecha con un sexólogo que me acompañó en muchos programas, ay, se me fue ahorita el nombre, David Barrios, y que es preguntas y respuestas sobre el tema de la sexualidad. Entonces, me parece que ahorita uno de los asuntos que traigo ahí, tengo un minuto para terminar, que me tiene inquieta es regresar al tema de la sexualidad. No sé si va a ser en libro, no sé si va a ser en televisión, en radio, pero es algo a lo que quiero regresar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Vero. Es todo un deber que toda esta población de jóvenes tenga una sexualidad sana, y es alarmante lo que me dices después de tantas décadas trabajando en el tema, que no haya ninguna evolución, no haya ningún cambio. Bueno, pues nos dejas inquietas a todas. Espero que también a nuestros queridos espectadores también nos los dejes inquietos. Ya tenemos unos cuantos segundos para agradecerles nuevamente sus hermosas presencias, sus sabias palabras, sus grandes personajes femeninos.